Hola. Bueno, el terremoto el 1 de noviembre de 1755 es la fecha que se produjo un gran terremoto que ha sido conocido históricamente con el nombre de terremoto de Lisboa, que se considera como el más destructivo que ha habido en la península ibérica y seguramente en Europa. Bueno, su duración fue de 2 minutos o quizá más. Los testimonios todavía no están muy claros, y en la escala de Mercalli le da una magnitud de 10, que es casi el máximo. Su epicentro estuvo a unos 400 kilómetros de la costa de Portugal, a la altura del Cabo San Vicente, o sea, un poco al sur y al este de Lisboa. Y aunque la mayor devastación fue en Lisboa, afectó también a la costa del Golfo de Cádiz, afectó también a la costa de Marruecos, llegó hasta las Islas Británicas y también Barcelona. O sea, fue un gran terremoto, ¿no? Sucedió que era el 1 de noviembre, era el Día de Todos los Santos en toda Europa. Portugal era un país, y es todavía un país eminentemente católico, quizá de los países más católicos de Europa, y la gente estaba el 1 de noviembre a las 10 de la mañana aproximadamente. La mayoría estaban reunidos en las iglesias, ¿no? Y sucedió que, bueno, un gran ruido, un gran estruendo que parecía provenir de las entrañas de la tierra sacudió toda la ciudad y produjo la caída y el hundimiento de una gran cantidad de edificios, causando muchas víctimas. Esa fue, digamos, la primera parte del terremoto. Después, mucha gente salió huyendo, se fue a refugiar en lugares donde no les pudiera sorprender la caída de un edificio, y se concentraron en la zona de la costa, en el puerto, en la Plaza del Rocío, en grandes sitios abiertos donde no había edificios que les pudieran caer encima. Y a los pocos minutos del terremoto, pues un tsunami enorme alcanzó las costas de todo Portugal y también del sur de España, causando pues la muerte de toda la gente que se había refugiado en el litoral, ¿no? Parece ser que el tamaño de las olas en Lisboa fue de 5 metros, a la altura del Cabo San Vicente parece ser que fueron de 10 metros, en Cádiz, por ejemplo, de 2 metros, y ahí pues desapareció mucha gente arrastrada por las olas, ¿no? Y la tercera parte del terremoto, que fue una catástrofe, de una magnitud enorme, fue que, como era el Día de Todos los Santos y toda la ciudad estaba llena de velas y de cirios encendidos para las festividades religiosas, se produjeron muchos incendios que para la última hora de la noche se habían convergido en un enorme incendio que produjo una columna de fuego de proporciones inimaginables. Parece ser que las temperaturas alcanzaron los 1000 grados de centígrados y se produjo la fundición de muchos metales incluso. Las víctimas que se produjeron no se sabe a ciencia cierta. Hay autores que los ponen entre 15 y 20.000, los hay que hablan de 50.000, 60.000, no se sabe. Lo que sí se sabe es que mucha gente desapareció por el mar y que la ciudad quedó completamente arrasada por el terremoto, el tsunami y luego el incendio. Bueno, la ciudad quedó completamente destrozada. No quedó prácticamente nada. Todos los barrios que estaban cerca de la costa, el Palacio Real, la Biblioteca Real, la mayoría de las iglesias quedaron completamente arrasados, y la ciudad quedó además hecha un amasijo de escombros mezclado con decenas de miles de cadáveres. La verdad que debió ser una catástrofe sin precedentes. Afortunadamente, la familia real, afortunadamente para ella, estaba fuera, y el marqués de Pombal, que era el hombre fuerte de la monarquía portuguesa, también estaba fuera, y pudieron planificar y ejecutar las tareas de salvamento y luego posteriormente de reconstrucción.
lo que se supone que dijo el marqués de Pombal cuando le preguntó al rey qué era lo que había que hacer fue: hay que salvar a los vivos y enterrar a los muertos. Y bueno, pues esas fueron las primeras tareas que tuvieron que llevar a cabo. Una situación que se ve muy claramente en el terremoto de Lisboa fueron como las primeras respuestas que intentaban explicar qué era lo que había sucedido. Quizá, por ejemplo, si fuéramos a una catástrofe como la peste del siglo XIV, pues encontramos ahí que todas las explicaciones y que todas las respuestas pues tenían que ver con Dios, con el concepto del pecado, con el concepto del castigo divino. Y vemos que en esta época, en este momento, en el siglo ya XVIII, pues todavía pervive esa concepción del mundo, pero ya la respuesta del marqués de Pombal y de la élite, digamos, del pensamiento y de la política de estos años es ya racionalista. Se buscan explicaciones naturales a la catástrofe, y evidentemente hay choque con la mentalidad de la Iglesia Católica, pero ya la respuesta que se da no tiene nada que ver con la mentalidad medieval. Responde al método científico, al racionalismo y a las ideas que ya Galileo y Newton desde el siglo anterior, y también Descartes, pues ya han producido un cambio en la mentalidad en esta época. Bueno, la reconstrucción de Lisboa fue llevada a cabo con la dirección del marqués de Pombal. Diseñó un plan contratando a muchos ingenieros y arquitectos, y diseñó un plan de grandes avenidas rectilíneas con manzanas regulares, y bueno, pues una ciudad que parece del Nuevo Mundo, como las que se hicieron en la América colonial. Y los principales edificios que hoy conocemos en Lisboa, que se conoce en ese barrio como La Baixa, son obra del marqués de Pombal, que además de cambiar y de reconstruir la ciudad después de estar un año más o menos recogiendo los escombros, también hizo un cuestionario para averiguar un poco las consecuencias, los efectos, los antecedentes que que pudieron ocasionar el terremoto, y que son un poco la base de la sismología que empezó a desarrollarse. Entonces, la ciudad que hoy conocemos es la que quedó después de la reconstrucción de Pombal.